una vez más, tuve una dificultad con el otro video. No sé qué me pasó. La verdad, empezó el video a como que a cerrarse, a abrirse. Creo que es mi teléfono, ya está viejito, pero ni modo. Vamos a dejarlo así. En la parte 2 de esta lectura, comentario que estamos haciendo. En el otro video apenas me dio chance de darle gracias a todas las personas en lista que tengo. Y oración, obviamente estamos orando por todos ustedes y pues vamos a darle comienzo ya aquí a la lectura. Recordemos que en el capítulo 6 estuvimos viendo lo que es el pequeño bosquejo que dimos como introducción, y se llama en lo que produce la justicia mediante la fe. Ya vimos el capítulo 6, que es la libertad de la esclavitud al pecado, y vimos los dos puntos principales, que es morir con Cristo al pecado y vivir con Cristo como siervos de justicia. Ahora, el día de hoy vamos a estar leyendo el capítulo 7, que empieza obviamente desde el versículo 1 hasta el 25. Puede decirse que no está tan largo el capítulo, sin embargo contiene una gran enseñanza. Habla acerca de la libertad del conflicto bajo la ley. Y eso es lo que vamos a tratar de estar explicando el día de hoy. La libertad del conflicto bajo la ley. Y Pablo empieza como casi empieza todos sus capítulos, con una pregunta. Y al mismo tiempo una explicación. Y esta explicación es algo interesantísimo que a mí me llamó mucho la atención. Todo el libro de Romanos llama la atención, pero en la forma en que Pablo está dando la razón y la explicación para que uno como persona empiece a entender lo que realmente el Señor ha hecho en nuestras vidas por medio de Jesucristo, en su sacrificio y en su resurrección principalmente, es algo increíble. Una vez más vamos a darle comienzo a todo esto. Obviamente la disculpa por el video pasado que se me cortó, y ahí es donde puse yo los saludos a las personas de la lista. Vamos a ver, miren, esta vez vamos a tener la Biblia Peshitta, como ya lo habíamos comentado anteriormente, una de las versiones que tenemos. ¿Por qué? Porque se me hace interesante cómo en dos diferentes versiones lo esencial no cambia, pero la forma en que nos habla, la forma en que pregunta es interesante. Miren, empezamos con el capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1, y recordemos que lo que vamos a estar mirando o tratando de ver cómo se desenrolla el tema es la libertad del conflicto bajo la ley. Hay una ley. Ya vimos en el capítulo 6 que hay una ley. Esa ley es buena, es justa, es hecha por Dios, no puede ser mala. Sin embargo, tenemos que entender cómo la ley trabaja, a qué vino la ley, o por qué Dios dio la ley sabiendo que nadie la podía cumplir. Es una pregunta válida. Si la ley es tan buena y tan exacta y tan santa y tan justa, entonces esa ley debe de hacer un trabajo específico, obviamente, ¿sí? En el capítulo 7 empieza con una pregunta. Dice en esta versión: ¿acaso ignoran, hermanos míos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras vive. En esta parte, mientras vive, la ley tiene dominio sobre el hombre mientras vive, ¿sí o no? Hasta ahorita yo no he visto una persona que sea acusada por cualquier cosa, pero que esa persona esté muerta. No aplica, obviamente. Cualquier persona que hace algún tipo de delito y muere en el acto del delito, o muere de alguna manera y lo encuentran las autoridades, no la pueden culpar. No la pueden culpar de nada. La ley, por ejemplo, de remuneración. Una persona que debe dinero y muere, a menos de que haya hecho un contrato o algo que sus familiares paguen la deuda, prácticamente esa deuda queda finiquitada. Ya no existe la deuda, ¿verdad? Hay situaciones en las que obviamente las deudas son casi, pues, se puede decir, hereditarias, pero tiene que haber un contrato de por medio, tiene que haber alguna palabra de por medio. Sin embargo, la ley existe solamente para aquellos que están vivos. Los que están muertos ya no les aplica la ley. ¿Estamos de acuerdo? Bueno,
Miren, fíjense cómo Pablo hace esta analogía. La analogía del matrimonio, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer una explicación, un comentario. En el capítulo 7 de Romanos, verso 2. Así como la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras vive. Esa es la conclusión de la pregunta. La pregunta completa, ¿acaso ignoran, hermanos míos? Y luego entre paréntesis dices, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras vive. Así como la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras vive, mientras él vive. Entonces vemos la analogía de Pablo, y Pablo da obviamente una explicación consecuente. Pero antes de eso, vamos a ver cómo hace la misma pregunta este versículo que es del capítulo 7 de Romanos, pero de la versión Reina Valera. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y ahí termina la pregunta. Luego el verso 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Se dan cuenta? Entonces, verso 1 y verso 2, uno me llama la atención que dice dominio y el otro enseñorea. El dominio y enseñorear. Los dos contienen un acto de sumisión hacia aquel que recibe la ley o hacia aquel que recibe el casamiento, en este caso la mujer. Y este plan, escuché este plan, a ver si me sale y cómo explicarlo. Cuando Pablo habla acerca del dominio o del enseñorearse, en los tiempos antiguos el matrimonio era prácticamente ya arreglado, ¿verdad? El hombre hacía negocios con la familia y obviamente la mujer era ya dedicada a cierto hombre por casi hasta en contra de su voluntad. Bueno, pero resulta que esta mujer se casa con este hombre y este hombre no le ayuda a la mujer en absolutamente nada. Me refiero a no la motiva a hacer cosas por él, no le indica exactamente cómo hacer las cosas, solamente le dice, pórtate bien, haz esto, haz lo otro, haz aquello, y esto no lo hagas, y aquello no lo hagas, y esto tampoco no lo hagas. Le está dando una serie de reglas que seguir. Esta mujer recibe esas órdenes, esos mandamientos de su esposo, y el esposo obviamente no tiene ninguna intención de ayudar a la mujer a cómo entender la ley. Entonces, este matrimonio es de una mujer que está enseñoreada por su marido, o está dominada por su marido, por una serie de leyes que tiene que cumplir esta mujer, pero realmente no sabe cómo cumplirlas. Esa es prácticamente la analogía que Pablo me está enseñando en capítulo 7 de Romanos, y esta analogía se cumple al pie de la letra. Miren, la mujer supuestamente somos nosotros, es la humanidad, y el marido es la nueva ley, o es la ley de Dios, ¿verdad? La ley de Dios nos dice, haz esto, haz aquello, no hagas esto, no hagas aquello. Nos da un mandato que es difícil obedecer. No nos da detalles de cómo obedecerlo, simplemente hay que obedecerlo y se acabó. Este marido, del cual es el que da el dominio a esta mujer, la cual está casada con este hombre, es un hombre estricto, es un hombre apegado a un concepto de reglas, y esta mujer no puede hacer absolutamente nada. No puede obedecer las leyes, no puede obedecer las reglas al modo de que este hombre esté contento, esté satisfecho. Porque cuando esta mujer hace cierta regla o obedece cierto mandamiento, el hombre le dice a esta mujer, no me gustó como lo hiciste. No estoy satisfecho como tu forma de actuar o tu forma de obedecer ese mandamiento que yo te di. No me gusta, no lo hiciste bien. Y este matrimonio consigue o sigue y prosigue, pero sin que el hombre deje a la mujer,
pero sin la mujer poder agradar al hombre. Porque se puede decir que es casi imposible que este matrimonio se deshaga. Es imposible deshacer ese matrimonio, obviamente, ¿sí? Porque está sujeto a la ley, está sujeto a una ley y está en dominio y enseñoreado con esta mujer. En eso, en el capítulo 7 de Romanos, verso 3, dice: pero si ella se une a otro varón mientras pero si ella se une a otro varón mientras vive su esposo, es adúltera. Pero si su esposo fallece, ella queda libre por la ley y no es adúltera aunque se case con otro. Ese es el verso 3 del capítulo 7. Y escuché este ejemplo y esta analogía también, ¿sí? Vamos a ver qué dice antes de decirle la analogía. Capítulo 7 de Romanos, verso 3, en la versión de Reina Valera. En la otra versión, que es la Biblia Peshitta, ¿sí? Nos dice, ya lo leímos, y vamos a ver qué nos dice en Romanos, capítulo 7, verso 3. Hablando de este matrimonio, de esta mujer, ¿verdad? Así que, si en vida del marido se une a otro varón, estamos hablando de esta mujer, será llamada adúltera, pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Termina prácticamente una analogía, Pablo, de esta mujer que se casa con este hombre, pero tiene cierta salida, la cual la hace o culpable o la hace inocente de adulterio. Adulterio, obviamente, es representación del pecado, representación de aquello que no agrada al Dios Santo. Se dice en el ejemplo que escuché de la siguiente forma: que hay un plan que se ideó, un plan que se hizo, un plan que se planteó desde que se miró este asunto. Que este hombre, que es también bueno, puede ser que el hombre sea bueno, el hombre con el que se casó esta mujer, puede ser que el hombre sea de buenas intenciones, sin embargo tiene reglas muy estrictas. Pero en la vida de esta mujer llega otro hombre. Este otro hombre es igual, bueno, cabal, responsable, etcétera, 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 todo lo que se puede imaginar. Pero la diferencia es de que este otro hombre entiende que la mujer no puede casarse con él, porque él obviamente le gusta a la mujer, está enamorado de la mujer, pero la mujer está casada. Entonces hay un adulterio, si en dado caso que haya un tipo de relación con esta mujer. Entendamos esta analogía, por favor, síganme. Este hombre, el plan de este hombre es decir, no puedo matar al hombre al marido porque me hace culpable, pero vamos a ver qué puedo hacer en cuestión de la mujer. Tenemos que liberarla, tenemos que quitarle ese yugo que lleva, porque no puede seguir con ese yugo, con que se enseñoríen de ella o que haga dominio sobre ella. Entonces este otro hombre lo que hace es matar a la mujer. Mata a la mujer para después revivirla. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Es un ejemplo que escuché, me llamó mucho la atención. Sin embargo, entiendo que tiene sus dificultades para poder entenderla. Recuerden que la única forma, la única manera de que esta mujer pueda unirse a otro hombre que sí le ayude, que sí le explique, que sí le diga, que sí le anime, es que esta mujer muera para librarse del matrimonio anterior, para poderse casar una vez que reviva con el hombre que llega por ella. ¿Ok? Entonces, ¿qué plan es este? Es un plan que me explotó la cabeza y me hace sentir como que, oye, pero eso como que no es justo, como que, ¿por qué la mujer se tiene que morir? Pero en fin, eso es exactamente lo que Pablo va a explicar, ¿ok? Y con esa analogía que estamos mirando. Por favor, sigamos leyendo en el capítulo 7 de Romanos, verso 4. Dice, en la primera versión: ahora pues, hermanos míos, también ustedes están muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro
a aquel que resucitó de entre los muertos para que produzca fruto para Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, si la mujer muriera, en esta analogía que yo les di, si la mujer muriera, ¿sí? Ese matrimonio primero queda eliminado. Y al quedar eliminado ese primer matrimonio, el hombre que viene por la mujer, el segundo hombre que viene por la mujer, resucita a la mujer después de muerta y se casa con ella. ¿Te das cuenta? Se casa con ella y entonces este matrimonio nuevo, porque el primero ya quedó eliminado después de la muerte de la mujer, viene el hombre y se casa con ella y hay un matrimonio feliz, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cómo Pablo lo explica. ¿Sí? Sí, dice en el capítulo 7, verso 4 de la versión Reina Valera, dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. A fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, este nuevo matrimonio, esta nueva unión, esta nueva vida que tenemos es en Cristo, puesto que Cristo murió por nosotros, después de haber sido siervos al pecado, ahora somos siervos de justicia, y ahora Cristo vive en nosotros, y nosotros vivimos por medio de Cristo. ¿Se dan cuenta cómo es la cosa? Esto es algo que Dios ha mirado y ha hecho por nosotros en cuestión de darnos la oportunidad o seguir viendo por nosotros. Permíteme. Porque no hay nada, ¿sí? Más adelante vamos a mirar, no hay nada que nos separe del amor de Dios, ¿sí? Eso vamos a verlo en el capítulo 8, pero no quiero adelantarme porque todavía ni siquiera empezamos a terminar el capítulo 7. ¿Sí? Veamos aquí, el capítulo 7 de Romanos, verso 5. Ya vimos que dice que también ustedes, recordemos que la analogía es que nosotros somos la novia, la esposa, ¿sí? Y Cristo es el novio, o Dios es el que dio la ley primera. Cristo es el esposo que viene en segundo lugar. Estuvimos casados con aquel primero y ahora estamos casados con este segundo, ¿sí? Cristo es el que nos da, obviamente, esa oportunidad, pero para dar fruto para Dios. Capítulo 7, verso 5 dice: por cuanto estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros para que produjéramos frutos para muerte. Esa era nuestra situación anterior. Era situación de que la ley nos prohibía esto, la ley nos decía aquello, la ley nos decía esto y esto no, esto sí, esto no, esto sí. Pero la ley no nos ayudaba obviamente, a hacer frutos para esa vida que queríamos tener anteriormente. Dios hizo la ley y la ley es buena. Amén. Y lo vimos anteriormente en capítulo 6. Capítulo 7 del verso 5 en la versión de Reina Valera. La primera versión es la Biblia Peshitta y la segunda versión es la Reina Valera. A ver, capítulo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas no eran por la ley. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Irremediablemente. No importa cómo leyeras o quisieras cumplir la ley lo único que te daba era la pauta para pecar. Miren, la ley es buena, la ley no te implica ir a pecar, sino que si te decían, no robarás. Basta al ser humano que le digan, no hagas esto, para empezar su mente a actuar o a maquinar cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Es como un niño. Estás prendiendo una estufa y le dices al niño, mira, esa estufa está caliente, no la vayas a tocar. Y el niño te mira y ¿crees que te entiende el no lo vayas a tocar? No te entiende. El niño lo que mira es que apuntaste o le dijiste que aquello que está allá es algo que a él le puede interesar, pero que tú no quieres que lo haga. Entonces, obviamente, ese niño va
y toca o se quema, obviamente si toca y se quema, y es hasta que se quema cuando aprende que aquello está caliente. ¿De acuerdo? A ver, la ley prácticamente viene al hombre de una manera tan perfecta que es casi imposible para el hombre llevarla a cabo. Porque la ley es una ley que te prohíbe hacer cosas. Es una ley que te la dan para prohibirte hacer cosas. Es un mandamiento negativo. No negativo en el aspecto de que sea malo, sino un mandamiento del no hagas esto, no aquello, no el otro. ¿Verdad? Entonces, cuando vemos aquí en el capítulo 7, capítulo 7 de Romanos, verso 5, porque mientras, dice, verso 5, porque mientras estábamos en la carne, ok, eso estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. La paga del pecado es muerte, terminamos diciendo ayer, en el video pasado. En el capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado, muerte, al Seol, al infierno. Bueno, el Seol es el infierno, por abajo de la tierra. Pero la dádiva de Dios es vida eterna, una vida eterna. ¿Y para qué queremos vida eterna? ¿O para qué quisiéramos vivir eternamente? Si no es para un propósito específico, ¿sí? Recordemos que el plan de Dios incluía la vida eterna y el pecado al entrar destruyó ese plan, vino a arruinar, a podrir, a contaminar, ¿sí?, lo que Dios había hecho. Perfecto, por cierto, igual que la ley, perfecta. ¿Sí? Pero sigamos leyendo verso 6, capítulo 7 de Romanos, verso 6. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, estando muertos a lo que nos tenía sujetos. Nosotros ahora ya morimos a lo que nos tenía sujetos, al matrimonio anterior, ¿sí?, a la relación que teníamos anteriormente con esa ley, para que desde ahora atendamos a lo nuevo del Espíritu y no al antiguo orden de la letra. Eso dice la Biblia Peshitta. Pero ¿qué nos dice Reina Valera? Para que podamos entenderlo. Aquí lo dice, está muy claro, nada más es para mirar las palabras que se usan, ¿verdad? Capítulo 7, verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora vivimos en el Espíritu, no bajo la letra. En este caso, la ley que nos tenía sujetos, la ley que por obvias razones nos daba muerte sin remedio, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte. Recordemos que al violar una sola ley, violabas todo el mandamiento y te hacías acreedor de la paga del pecado. La paga del pecado, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, irremediable. Y esa muerte nos sigue desde el principio, desde que Adán pecó hasta nuestros días. ¿Okay? Entonces, por eso es que tenemos que entender que al aceptar el sacrificio de Cristo, al aceptar a Cristo, al aceptar la salida que Dios puso para nuestra salvación y darnos la vida eterna, para que alcancemos, dice, la dádiva de Dios, podamos vivir eternamente. Otra vez, Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En la versión de Peshitta dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que está en medio de todo esto. Ahora, el pecado que mora en mí. No, perdón. Ahora, ya que Pablo dio esta analogía y la explicó de una manera magistral, donde nosotros tenemos que tener más tiempo para poder explicarla. Pablo ya dio esa analogía, la explicó y nos dijo
estábamos casados, tuvimos que morir para podernos volver a casar después de resucitar. Obviamente nosotros no morimos, estamos vivos, sino que el que vino a morir por nosotros es Cristo Jesús en la cruz. ¿Amén? En esa cruz donde Él representó a toda la humanidad. Y exactamente de la misma forma que estamos diciendo aquí, ya eso está hecho. Pero hay un problema, hay un problema. Ya estoy salvo, ya dije, acepté a Jesucristo, pero sigo batallando con los mismos pecados y sigo batallando con las mismas tentaciones y sigo batallando con las mismas cosas que tenía yo anteriormente. Entonces, ¿dónde está la vida eterna? ¿Dónde está el hecho de que yo estoy casado o el hecho de que estoy liberado del pecado cuando mis miembros todavía están atados a ciertas pasiones, a ciertos pecados, a ciertas inclinaciones que me llevan a pensar que en realidad no estoy salvo o no soy salvo? Pues vamos a ver cómo Pablo lo describe. En el capítulo 7, verso 7, después de que Pablo dijo toda esa analogía, dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? O sea, si pensamos, vamos a ver, Pablo está pensando en esas personas que posiblemente están, no, es que entonces, si la ley era mala o si la ley con la que estabas anteriormente no se podía cumplir, entonces esa ley me llevaba a cometer pecado, entonces la ley es mala. No, no es exactamente eso, no es eso. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? Primera pregunta. La segunda, ¿la ley es pecado? Y recuerdemos este tipo de preguntas-respuestas que Pablo está dando. En cuanto da la pregunta, también en cuanto hace la pregunta, también da la respuesta. Y dice, de ninguna manera. De ninguna manera, o sea, no hay forma en que la ley sea mala o que la ley sea el pecado, o sea, la causa del pecado. La ley viene a demostrar cuán pecaminoso el hombre es. Dice, de ninguna manera, sino que yo no hubiera aprendido lo que es el pecado, sino mediante la ley. Porque no hubiera tenido conciencia de lo que es codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Te das cuenta? Cuando alguien no conoce la palabra de Dios, se le puede decir, ok, ignorancia. Vamos a ver, entonces. Pero una vez que ya conoces la palabra de Dios y lo que Dios te prohíbe hacer, entonces eres responsable por tus decisiones. Ahora, Pablo dice, de ninguna manera, sino que yo no hubiera aprendido lo que es el pecado, sino mediante la ley. Porque no hubiera tenido conciencia de lo que está de lo que es la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces te empiezas a preguntar, ¿qué es codicia? ¿Verdad? Entonces como aquel niño que dices, no agarres estufa porque está caliente. Y se pregunta, ¿qué es caliente? No sabe qué es caliente, no sabe qué es quemarse, no sabe qué es dolor, no sabe qué es no me conviene. ¿Por qué? Porque todavía no le pasa, porque todavía no sabe qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos lo explica en el capítulo 7, verso 7 de la Biblia, de la versión Reina Valera. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero si yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Y aquí vamos a darle lectura ya a lo que es a todo lo que es el capítulo 7 del verso 8 en adelante. Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Fíjate, el pecado está muerto sin la ley. Puedes hacer las cosas y no se considera pecado. Ese pecado está muerto. Es pecado, pero está muerto. En el momento que tú concibes la idea de que la codicia es pecado, el pecado vive y se revive en ti o vive en ti, en la persona que comete el pecado, pero que es señalado por la ley. ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos explicar de una mejor manera? Prácticamente se explica solo, pero
podremos poner una cosa. La vez pasada estaba yo hablando acerca de una persona que va a cierta límite de velocidad. Donde en un desierto, por ejemplo, de aquí a Las Vegas, hay una parte donde obviamente está libre completamente. O sea, la carretera está ahí y tú decides a qué velocidad vas prácticamente. No tienes que ir a una velocidad súper rápida, pero tienes la libertad de ir a esa velocidad si así lo quieres. Pero si en el momento que tú ves un cartel donde te dice no más de 65 millas por hora, 70 millas por hora, 80 millas por hora, dependiendo, no sé, no, ya tiene tiempo que no voy, pero si hay un cartel, un señalero que te dice 80 millas por hora máximo en ese desierto, pero tú ves que no hay nadie que aplique la ley, porque el cartel representa la ley. Y ese cartel te dice no vayas a más rápido de esta velocidad. Por una razón, obviamente. El que hizo ese cartel, o los que hicieron esos cartel, no quieren que vayas a cierta velocidad, arriba de esa velocidad, en este caso 80, ¿sí? Por cuestión de seguridad. Tu seguridad, no la de ellos, la tuya. ¿Sí? Pero tú tienes esa libertad de ir más rápido y decides ir más rápido. Pero si tú eres de las personas que no tiene conciencia de qué condiciones se encuentra tu vehículo, corres el riesgo de que una llanta se te ponche, de que una manguera se te reviente, tú corres el riesgo de que tu carro esté desbalanceado y pierdas el control, desalineado también, ¿sí? Todos esos factores que implican el que tú no vayas a cierta velocidad, puesto que en el vehículo donde tú te mueves, a lo mejor no está apto para esa velocidad, ¿sí? Sin embargo, te avientas. Y es que hasta donde pasa un accidente o hasta a donde pasa una desgracia es cuando te das cuenta que no tenías que haberlo hecho. Bueno, Pablo está explicando aquí que la ley, dice, no es de ninguna manera mala, ¿sí? Sino que dice, el pecado, por medio por medio de este mandamiento, encontró ocasión y consumó en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Si no hubiera, si no hubiera algo que te señalara que no fueras a esa velocidad, tú no tuvieras esa conciencia de que el pecado estaba latente ahí, o de que el accidente estaba latente, perdón. En este caso el pecado estaba muerto porque no había ley, ¿sí? Y antes yo vivía sin la ley, pero al venir al mandamiento, o sea, al conocer los mandamientos de Dios, el pecado vino a la vida. El pecado vino a la vida, no que el pecado no existía, el pecado estaba ahí, pero no estaba vivo. Ahora viene a la vida porque ya tienes el conocimiento de que es malo. Miren, yo recuerdo que en ciertas ocasiones, bueno, voy a decirlo, en mi niñez, no me acuerdo qué edad tenía yo, había una tienda que se llamaba, o que la persona que tendía la tienda se llamaba Carlos Suárez. En esa tienda, yo vivía no muy lejos de esa tienda, y a mí se me hacía fácil irme en calzones a la tienda, en calzones. No me acuerdo qué edad tenía yo, estaba yo chiquillo obviamente, pero yo me acuerdo de eso. Y la gente me decía, mira, anda encuerado. No, no andaba yo encuerado, que yo supiera. Yo andaba en calzones. Sí, pero era fácil para mí hacerlo, era fácil para mí. Iba yo y le pedía boronas de pan, porque vendían pan ahí. Y se me hacía fácil ir, pedir las boronas y regresarme para mi casa, porque pues estaba cerca. Pero yo no tenía conciencia de lo que estaba yo haciendo, no tenía yo conocimiento de lo que hacer eso, ir en calzones corriendo por la calle, era malo. Hasta que la gente me empezó a decir, no, tienes que ponerte pantalón, no, tienes que poner tus zapatos, qué tal si te cortas los pies o te pisas algo, qué sé yo. Entonces empecé a tomar conciencia de lo que era aceptable a los demás, no nomás por ser que los demás tenían razón, sino porque era lo correcto. ¿Me entiendes? Entonces, el pecado siempre estuvo ahí. Adán, ¿se acuerdan cuando Adán caminaba con Dios?
y que después de que pecó, Adán se escondía cuando escuchaba la voz de Dios. Y cuando Dios le dijo, ¿dónde estabas o dónde has estado? Y le dijo, Adán, estoy escondido porque estaba yo desnudo. Y Dios le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? No que Dios no supiera lo que habían hecho. Obviamente Dios ya lo sabía, pero tenía que confrontar a la persona que cometió esa transgresión del mandamiento que le había dicho que no hiciera. Y en el momento que él hizo o transgredió la ley o no cumplió la ley, el pecado vivió en él, el pecado entró en él, ¿verdad? Y eso es donde el plan de Dios, ¿sí?, tuvo que extenderse para poder salvar a toda la humanidad. Y ahora es donde estamos aquí. En el capítulo 9, yo antes vivía sin la ley, pero al venir al mandamiento, el pecado vino a la vida y yo morí, ¿sí? Porque fue exactamente la promesa o prácticamente la consecuencia que le dijo Dios a Adán y a Eva. De todo fruto comerán, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque en cuanto lo hagan morirán. Y aquí estamos viendo que, dice Pablo, y yo morí. Y encontré en el mandamiento que era para vida, resultó para muerte. ¿Se dan cuenta? Lo que era una bendición resultó ser una maldición. Lo que era para vida resultó para muerte. La ley era para bendición, pero al no poder cumplirla y al quebrarla, se hizo, dicen, para muerte. Porque el pecado encontró ocasión mediante el mandamiento, provocando que yo me extraviara, y mediante él me mató. ¿Sí? El pecado, porque el pecado encontró ocasión mediante el mandamiento. El pecado encontró ocasión mediante el mandamiento, provocando que yo me extraviara, y mediante él me mató. Vamos a leerlo ahora del capítulo 7 en adelante, verso 7 de la versión Reina Valera. ¿De acuerdo? El versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Te das cuenta? El pecado estaba ahí, muerto, pero revivió en mí. Y hallé, verso 10 del capítulo 7 de Romanos, que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Qué casualidad de que el hecho de que lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva, que todos los árboles podrían comer, excepto de este, y la consecuencia de no hacerlo, o sea, no obedecer ese mandamiento, era para muerte. Ahora Pablo está diciendo, lo que resultó que era para vida, ahora para mí me resultó en muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿sí? ¿Qué fue lo que la víbora le dijo a Eva? Ciertamente dice, él sabe, dice, Dios te está engañando prácticamente, lo estoy parafraseando obviamente. Está engañando porque él sabe que si comieres del árbol del bien y del mal, del conocimiento, serás como él, ¿verdad? Serás como Dios. Dice, pero me engañó, dice verso 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Verso 12 del capítulo 7, de manera que la ley a la verdad es santa. Escucha bien lo que se voy a decir ahorita. La ley, de modo que la ley a la verdad, dice, de modo de que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley no es el problema. El problema ya venía desde antes. ¿Okay? El problema ya estaba ahí. El problema no era que yo andaba en calzones en la calle. El problema es de que eso estaba mal. ¿Sí? Pero conforme ya a los 12, 13, 14 años yo no andaba así tampoco. ¿Sí? Sino que eso, ¿sí? Por la inocencia por un lado por la inocencia, el otro lado puede haber sido un descaro. ¿Sí? Porque ahora yo tengo ya mis casi 50, no voy a andar en la calle caminando así, obviamente. ¿Sí? Entonces, de modo que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Así pues, lo que es bueno llegó a ser muerte para mí. Una pregunta más, pero vamos a ver cómo lo dice Reina Valera. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno.
Remarquemos eso, por favor. ¿Por qué? Porque vamos a estarlo recordando para poder entender que la ley no es mala. La ley no era mala. La ley la hizo Dios. Entonces, ¿cómo puede ser un Dios todopoderoso, todo omnipotente, bueno? Y ¿cómo puede ser algo que sea malo? No se puede. Entonces, de manera que la ley es verdadera, a la verdad, perdón, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero hace la pregunta, así que, ¿lo que es bueno llegó a ser muerte para mí? ¿Tiene razón la pregunta? Dice Pablo, de ninguna manera. Más bien el pecado, para que se mostrara como pecado, para que realmente entendiéramos que el pecado era pecado, ¿sí? Consumó la muerte en mí mediante lo que es bueno, para que mediante el mandamiento del pecado fuera sobremanera codiciado. Déjame leer otra vez esa parte. Así pues, ¿lo que es bueno llegó a ser muerte para mí? De ninguna manera. Más bien el pecado, para que se mostrara como pecado, consumó la muerte en mí mediante lo que es bueno, para que mediante el mandamiento el pecado fuera sobremanera condenado. Estaba lo malo, estaba ahí, estaba muerto. Nos indicaron que eso era pecado. Hicieron una ley de que no se cometiera ese pecado. Se comete el pecado porque la naturaleza del hombre así era, o así es todavía, va en contra de la voluntad de Dios. El pecado se enseñorea sobre uno muere por el pecado, ¿sí? Y el pecado y el pecado fuera sobremanera condenado. ¡Pum! Ese pecado ya sabíamos que era malo, pero ahora sabemos que es requete malo, ¿verdad? El 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Ahí está una clave. Ahí está una clave de por qué el hombre dejó de poder entender y aceptar y cumplir la ley. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Fíjate, no está hablando Pablo el que es salvo, sino Pablo el que era pecador. ¿De acuerdo? Pablo el que era pecador. Porque no entiendo lo que hago. Y aquí está la complicación de todo esto. Porque no entiendo lo que hago, pues no hago lo que yo deseo, sino lo que detesto, eso hago. ¿Has entendido? Que muchas veces sabes que es hacer lo bueno, pero no lo haces. Bueno, eso es pecado. Pero sabes lo que te conviene y tampoco lo haces, ¿verdad? No estás afectando a nadie, te estás afectando a ti. Por ejemplo, sabes que el bajar de peso te conviene y sabes que es bueno para tu salud. Sin embargo, no lo haces. Sabes que levantarte temprano en la mañanita y hacer una oración y leer la Biblia es bueno. Sin embargo, no lo haces. No estás afectando a nadie absolutamente, ¿verdad? Pero sí te está afectando a ti. Entonces, pero sabemos que la ley es espiritual. Pero sabemos que la ley es espiritual. Y aquí está para mí es una clave muy, muy buena. Porque sabemos que en el momento que pecamos, o en el momento que Adán pecó, ¿sí? Ya no pudo tener esa comunión con Dios. Ya no podía tener esa comunión, tanto que Dios mismo tuvo que sacarlo del jardín del Edén. Porque no entendiendo, el capítulo 7 del verso 5, porque no entendiendo lo que hago, pues no hago lo que yo deseo, sino lo que detesto, eso hago. Lo que detesto, eso hago. Sabiendo que es bueno, no lo hago. Sin embargo, lo quiero hacer, pero no lo hago. Sí. El 16, y si hago lo que no deseo, testifico que la ley es buena. ¡Pum! Si hago lo que no deseo, testifico que la ley es buena. No es que la ley sea mala. Sabes que la ley es correcta, es justa, dijimos, es santa, que la ley es, la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Sabemos eso, ¿de acuerdo? Entonces, al no hacerlo y al yo caer en esa tentación de no hacer las cosas, confirmo que el mandamiento es bueno, que el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Sí? Ahora, el 7. Capítulo 7 de Romanos, versos 17. Pero ahora no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Pero cuál pecado, brother? ¿No se supone que ya
¿Ya aceptaste a Jesucristo? ¿No se supone que eres cristiano? ¿No se supone que ya tenías todo bajo control? No, está hablando Pablo, está hablando del viejo hombre, ¿sí? Pero ese viejo hombre ya entregó todo a Cristo, pero hay algo hay algo que ocultamos dentro de nosotros. Es un tipo de rebeldía. Un tipo de rebeldía que no importa a qué edad seas, no importa qué edad tengas, ese tipo de rebeldía o esa rebeldía que todavía mora en ti, sí, de vez en cuando se va saliendo y de vez en cuando se va manifestando. Y esa rebeldía nos lleva a muchos problemas. El verso 18 del capítulo 7 de Romanos. Porque yo sé que el bien no habita en mí, es decir, en mi carne. Porque el desear el bien me resulta fácil, pero no puedo ponerlo por obra. Bendito Dios. Sí, yo sé que tengo que hacer las cosas bien. Yo sé que tengo que, pero es que en mi carne no lo puedo hacer. Porque el desear el bien me resulta fácil. Yo deseo, de verdad, yo deseo ir a correr todos los días. Yo deseo no comer tanta fritura. Yo deseo comer puras frutas y verduras. Pero en realidad me resulta fácil desearlo. Pero no puedo hacerlo por obra. No puedo ponerlo por obra. ¿Sí? Yo deseo leer la Biblia todos los días. Yo deseo esto. Yo deseo orar. Poner a mis hermanos en oración. A mi madre, a mi esposa, a mi suegra, a todos. ¿Sí? Pero se me hace difícil. Claro, tenemos todavía esa rebeldía dentro de nosotros. El 19 del capítulo 7. Ya que no hago el bien que deseo hacer, sino que hago el mal que no deseo hacer. ¿Correcto? Este es Pablo hablando y aún todavía nos hace falta algo. Nos hace falta algo. Fíjate lo que nos hace falta. Pero si hago, dice el verso 20, pero si hago lo que no deseo, no soy yo el que lo hace. No soy yo el que lo hace. Verso 20. Sino el pecado que habita en mí. Todavía hay cierto pecado que habita en el hombre. Y todavía va a haber ciertas batallas que habitan en ti. Y esas batallas tienes que dominarlas por medio de la palabra, por medio del nuevo hombre, que también hay esa bronca entre lo espiritual y lo carnal, entre lo espiritual y lo carnal. Pablo más adelante nos explica también en esa área. Mira, dice el verso 20, pero si hago lo que no deseo, no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Encuentro pues una ley que está de acuerdo con mi mente, en lo que yo pienso, que desea que haga el bien, debido a que el mal está cercano a mí. El mal está cercano a mí. Porque conforme al hombre interior, no me regocijo. Yo me regocijo en la ley de Dios. Si conoces la ley de Dios, si has leído la palabra, te regocijas en ella, ¿sí? Pero veo en mis miembros otra ley, la cual combate a la ley de mi mente y me hace cautivo de la ley del pecado, de aquel del que ya no teníamos, de aquel del que ya habíamos muerto, de aquel de que ya murimos, pero todavía tenemos esa tendencia a llegar o hacer. Mira, aquí en Estados Unidos, tanto en México, ¿verdad? No me acuerdo en qué fecha o qué día, pero yo sé que Abraham Lincoln hizo una emancipación, liberó a los esclavos. En México fue Miguel Hidalgo y Costilla, que hizo la emancipación también. Pero en el momento que la hizo, los años no recuerdo, pero esos son los personajes, tanto uno como el otro. Cuenta aquí la historia que cuando Abraham Lincoln hizo eso, los esclavos realmente no querían, algunos no querían salirse de las casas de sus amos porque no sabían qué era la libertad, no sabían que eran libres ya y hecho por ley, una emancipación, una liberación de los esclavos. Ya la esclavitud no se permitía. 1800 y feria. Pero esos esclavos no podían impedir que cuando el amo les gritaba, ellos volteaban y hacían y obedecían todavía, aunque la ley ya estaba hecha. En México se dice prácticamente lo mismo. La esclavitud todavía existía en 1900. ¿Ok? La emancipación o la declaración de libertad de los esclavos, que ya no había para esclavitud, ya no había que el amo, ¿se acuerdan? En las haciendas decían, oh, es que el amo esto, todavía en ciertas películas todavía lo toman así o todavía lo describen así, el amo,
pues sí, pero era el dueño, el hacendado, ¿verdad? El mandamás de ahí. Y la gente dice que llegaban los revolucionarios o las personas que llegaban ahí a decirles, ya no están dentro de esclavitud, ya están libres. Y en lugar de alegrarse, se podían a llorar. Porque decían, estamos libres, pero ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a decir? ¿En qué le vamos a hacer ahora? Fíjate nada más cómo en la esclavitud del pecado todavía nos atrae y todavía nos arrastra en ocasiones y caemos en ocasiones. Y nos dice Pablo, porque conforme al hombre interior, yo me regocijo en la ley de Dios, la cual dijimos que es santa, justa y buena, ¿verdad? Pero veo en mis miembros otra ley, la cual combate la ley de mi mente y me hace cautivo de la ley del pecado. Estamos hablando de la ley de Dios, la ley de su mente y la ley del pecado, que está en sus miembros. Lo que dice Pablo, que está en mis miembros. Y termina diciendo capítulo 7, verso 24. Soy un hombre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Soy un hombre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dentro de las explicaciones, podemos dar muchas explicaciones en referencia a esto, pero quiero nada más tomar unos comentarios. Comentarios de la Biblia que tenemos aquí. Pablo ya explicó, ya dio su disertación, su explicación en el capítulo 7. Pero en el capítulo 8 viene como en esta carne, ¿sí? en esta forma que todavía tengo tensiones a caer, tensiones o tensión o inclinaciones a pecar. Dice, porque es mi carne la que se resiste, es mi carne la que no quiere, son mis miembros, mi mente quiere seguir a Cristo, mi mente quiere seguir a Dios, pero mis miembros no están conforme a mis pensamientos. Pero recordemos una cosa que no se nos olvide, y eso es magnífico, y eso es espléndido, y esto es la bendición más grande que tenemos, que el capítulo 8 que sigue del capítulo 7 nos va a dar la explicación total, la explicación del cómo y del por qué, ¿sí? Vemos que la libertad del conflicto de la ley se cumple aquí en el capítulo 7. Es una libertad, pero tenemos un conflicto, y ese conflicto es una batalla entre lo que yo era, entre lo que yo soy, entre lo que yo hacía, entre lo que yo hago, entre lo que Dios me pedía que hiciera, pero que no podía, pero que Cristo vino e hizo por mí para que yo pudiera hacer, ¿verdad? Entonces, esa batalla que hay entre mi mente, entre la ley de Dios, entre la ley de mi mente y la ley de mis miembros, ¿sí? La ley que es prácticamente cautiva al pecado, la ley de la cual ya me liberaron, pero que todavía estoy mirando para atrás. Es como los hebreos que decían, ¿por qué no nos regresamos a Egipto? Porque allá teníamos esto, allá teníamos al otro, y allá comíamos nuestras cebollas y nuestros higos, y comíamos esto, y teníamos, al menos, sí éramos esclavos, sí, pero al menos teníamos que comer, teníamos que beber. ¿De verdad? ¿Quieres regresar a una vida así? Puede que muchas personas no lo entiendan de esa manera, pero aquellos que ya hemos aceptado y que hemos leído y que hemos entendido, y no necesariamente tenemos que leer, pero hemos oído de que Cristo ya pagó el pecado, de que ya pagó lo que tenía que ser pagado para que nosotros fuéramos libres. Y aún así hay personas que nos sentimos miserables cuando pecamos. Y déjame decirte una cosa, brother, hermano, hermana. Si en el momento que tú pecas, en el momento que tú caes, en el momento que tú transgredes de la ley, te sientes miserable, como dice Pablo, miserable de mí, vas en buen camino. ¿Cómo? ¿Cómo que voy en buen camino? Mira, el espíritu del hombre no puede resistir la bondad y la gracia de Dios. No lo puede resistir. Si tú lo has aceptado y tú al pecar te sientes, como dice Pablo, miserable de mí, miserable, te sientes mal, te sientes como que estás incómodo,
es porque el Espíritu de Dios te está hablando, es porque el Espíritu de Dios te está poniendo en ti el hecho de que no vuelvas a cometer ese pecado, no caigas. Y cuando mires una situación similar a la que estás pasando, cuando la vuelvas a mirar en el futuro, tú ya sabes lo que tienes que hacer, es dar la media vuelta, irte para otro lado como José hizo con la esposa de Potifar. Ir completamente al lado opuesto. Sabes que no tienes que hacer, porque si cometes esa transgresión, ahora que estás en Cristo, si caes en pecado, ahora que estás en Cristo, si cometes una falta, ahora que estás en Cristo, no te preocupes. Sí, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo mismo. Pero ese sentimiento de ser miserable, de sentirte mal, de sentirte incómodo, es una señal de que estás arrepentido, es una señal de que estás en el camino del Señor, y no es para que tú te quedes tirado, es para que tú te levantes con la cabeza erguida y sabiendo que tu esposo, aquel que pagó el precio, aquel que te liberó de la ley antigua, aquel que vino y te hizo morir, pero que Él murió por ti, está en camino de venir por ti una vez más. Amén. Entonces, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sabemos que es Cristo mismo, pero no en este cuerpo. Porque este cuerpo va a seguir batallando hasta nuestra muerte. ¿Sí? Y la única libertad que vamos a tener realmente, verdaderamente libres, y ya sabemos que lo somos en Cristo, va a ser cuando nosotros muéramos, este cuerpo muera y resucitemos en su presencia. Ahora, Pablo está utilizando esta frase, y esta frase prácticamente era también muy común en aquellos tiempos. Cuando un prisionero era culpado de asesinato, y este prisionero, era culpado de asesinato, y el castigo que los romanos hacían para aquella persona que cometía esa falta, ese crimen, era amarrarle el cuerpo del muerto al que lo mató, y lo amarraban en la espalda, se lo amarraban, y andaba por todas partes en la celda, andaba con ese cuerpo amarrado, y ese cuerpo ya a los días ya olía y ya estaba podrido y putrefacto. Entonces el culpable andaba con ese cuerpo encima, ¿verdad? No era él el que apestaba, era el cuerpo muerto que apestaba o que olía. Entonces esa analogía de soy un hombre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Era una analogía que entendían los de aquel entonces y que Pablo la usó. Pero en realidad Pablo decía, este cuerpo de muerte, este que llevo cargando, esta naturaleza humana, esta carne que llevo, ya apesta, ya huele, ya no la aguanto. Pero dentro de mí, en lo espiritual, en el espíritu, estoy libre y estoy a los pies de Cristo, y acepto que sí, era yo pecador, sí, era yo un transgresor, pero ahora ya no, porque hay Cristo para mí, el Cristo que vino y Cristo resucitado, que me salvó y que me dio la vida eterna. Bueno, terminamos aquí el capítulo 7, vamos con el capítulo 8, es una buena noticia ahí. Siempre el capítulo 7 va a ser antes del capítulo 8. A ver, entonces el capítulo 8 vamos a ver cómo viviendo en el Espíritu, y que no hay condenación para los que andan conforme al Espíritu. No hay condenación para los que andan conforme al Espíritu, pero hay condenación para los que andan conforme a la carne. ¿Ven? Entonces vamos a mirarlo aquí. Vamos a darle gracias a la hermana Yolanda Méndez, a René Perales. Muchísimas gracias, brother. Muchísimas gracias, sister. Que Dios me los guarde, me los bendiga. Vamos a dar una vez más gracias a todos aquellos que han estado de alguna manera u otra en este canal. Pero vamos a hacer una oración, obviamente, para despedirnos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición, Señor. Gracias, Padre Santo, porque podemos entender, Señor. Podemos quizás, Señor, no en su totalidad, porque es difícil. Pablo escribe cosas maravillosas también, Señor. Tu Espíritu Santo lo inspira, Señor, y lo inspiró para escribir cosas tremendas. Se pueden entender fácilmente, pero si nos vamos más profundo, Señor, esto está grande. Es una obra que tendríamos que tener en mente casi todos los días. No digo casi todos los días,
Porque también Salmo, Señor, nos explica, Padre Santo, cuán grande es tu misericordia, cuán grande, cuán bueno tú eres, Señor. Que la ley, Señor, no es mala, Señor. Simplemente que la ley vino a enseñarnos, Señor, que el pecado estaba presente en nuestras vidas. Y el pecado, Señor, nos estaba ahogando y nos estaba matando y nos estaba destruyendo. Padre, gracias, Señor, por todas aquellas personas, Padre Santo, que han estado, Señor, de alguna manera, Señor, leyendo tu palabra, Señor, escuchando tu palabra, Padre Santo, que sigan, Señor, mirando, Señor, escudriñando las escrituras, y que seas tú, Padre Santo, quien los ilumine. Dales, Padre Santo, el entendimiento, dales, Padre Santo, la cordura, Padre Santo. Dale, Señor, a ellos, Señor, el entender, el conocer. Dale la prudencia, Señor, para que puedan aplicar, Señor, las palabras que están leyendo, Señor, los mandamientos, Señor, en Jesucristo, Padre Santo, que es amarte a ti con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todo lo que somos, Señor, y amar a nuestro prójimo de la misma manera, Padre Santo, y amarnos, Señor, como a nosotros mismos. Padre, gracias, Señor. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, porque Él vino a libertarnos, Señor, porque Él nos dio, Señor, lo que nos hacía falta, Padre Santo. Nos quitó, Señor, del pecado, de la muerte, y ahora nos está apuntando, Señor, hacia una vida eterna, una bendición, Señor, que tiene para nosotros, no nomás en esta vida, sino en la vida venidera, Señor, eternamente junto con Él. Gracias, Padre Santo. Bendice, guarda y cuida, Señor. Padre, haz, Padre Santo, que este conocimiento que tenemos, Señor, de que nos falta todavía mucho más, vaya creciendo, vaya creciendo, vaya creciendo, que el Espíritu Santo vaya poniendo en nosotros, y que nuestro Espíritu, Señor, sea capaz de aceptarlo. Aceptamos, Señor, que Cristo murió, aceptamos y creemos que es un Dios, aceptamos y entendemos que es un Dios justo, santo y bueno. Gracias, bendito Dios. Sé con nosotros, guárdanos, cuídanos, Señor, y te doy gracias, Señor, por Yolanda Méndez, por René Perales. Te doy gracias por Ave de Jesús, por Adalberto González. Te doy gracias, Padre, por Agustín Romero, por Alicia Moreno, por Amadeo Alfredo Arias, por Ana Matamoros, por Apolonio Cortés, Araceli del Rosario, Arnulfo Reyes, Arturo Martínez, Betty Leal Rodríguez, Billy Bryan Jr., Braulio Humberto Córdoba Suárez. Gracias por Celia Ponce. Gracias por Cristian Leal. Gracias por David M. Reynoso. Gracias por el Dr. Tommy Cázares. Gracias por Edgar Adame. Gracias por Eduardo Baena Castillejas. Gracias por Ellen Tapia. Gracias por Estela Espinosa. Gracias por Elvia Tapia, perdón. Gracias por Eli Escobar Boquiño. Gracias por la familia Leal Rodríguez. Gracias por Frankie Andrade, Gaspar Longo, Gregorio del Rosario, Hugo Eduardo Leal, Ian Esquivel Reyes, Ignacio Muñiz, Centro Evangélico Vida Nueva, Irma Martínez, Isabel y José O'Neill, Israel Isi Vega, Israel Leal, Jeff Nabel, Jerry Espinosa, Joana Escobar, Jorge Mesa, José Alfredo Leal, José Mauricio Rodríguez Arcos, Josh Perales, Juan José Martínez, Juan Silva, Julián Rodríguez, Julián Álvarez, Ken Vara, Kobe y Ana, Laura Castellanos Blázquez, Leticia Hernández, Luis Antón, José Luis Leal, Macio Rodríguez, Margarita y Arturo Leal, Margarita Martínez, María Chaires, Mariana Aldaz, mi esposa, Maribel Quintana, Maricruz Leal, Mario Escobar, Mario Preciado, Marisol Castillo, Marisol Reyes, Marta Molina, Martín Ramírez, Mitch Fe, Miguel Aldaz, Nabor Ordóñez, Nancy Cambambia, Naún Castillo, Nicolás Flores, Noah Laken, Oscar Arturo Méndez, Patricia Ramírez, Phil Rose, Mary Tapia, Pra López Day, Ramona Aldaz, Randy Meneses, René Perales, Rick Strong Jr., Rodolfo Esteban, Rogelio Leiva, Ronnie Shaban, Rosa Aldaz, Rosa Leal, Ruth Verduzco y David y Erika, sus retoños, Sara Valero, Segovia Hernández Freddy, Cherry y David Leal, Silvia García, Silvia Hernández, Sonia Escobar, mi madre, Teresa Moreno, Todd Ennis, Tomás Sánchez Tanjo y Julie Song, Tony Arevalo, Tony Ayala, Viri Escobar, Xochitl Baltasar, Jerry Bueso, Yolanda Méndez y mi hermana Ivonne Mora Cervantes. Todos y cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor. Si ya alcanzaron todos, Padre Santo, el conocimiento, Señor, de que estamos bajo la gracia de nuestro Señor, bajo el sacrificio que hizo Jesucristo. Si ya reconocieron,
Gloria a Dios. Hazle, Señor, a entender ahora, Señor, lo demás, Señor, el razonamiento, Padre Santo. Padre Santísimo, que seamos capaces de explicar, Señor, que seamos capaces de exponer, Señor, nuestra fe. Ayúdanos, Padre Santo, todos y cada uno de nosotros, a que si caemos, Señor, que sepamos, Padre, que podemos, Señor, levantarnos en Cristo Jesús y que no hay, Señor, pecado, Señor, no hay cosa alguna que nos pueda separar de tu amor. Gracias, Padre eterno, por el sacrificio de Cristo. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da el entendimiento, Señor. Nos da, Padre Santo, ese algo que nos hacía falta, que nos pone en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, Señor, para poder aceptarte a ti, Señor. Y gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia. Bendito Dios, en tus manos ponemos todo. Y pongo mi oración en Cristo Jesús para honra y gloria de tu santo nombre. Amén y amén y amén. Dios me los bendiga a todos y cada uno de ellos. Gracias, tía Patti. Dios me la bendiga. Muchas gracias. Así damos por terminado lo que es el capítulo 7 de Romanos. Mañana, ya voy a decir mañana, pero ustedes en 3 días puede ser mañana. Porque ustedes pueden ver los videos uno tras otro si así lo quieren. Pero mañana veamos el capítulo 8, primeramente Dios. Ok, que Dios me los guarde. Hasta luego. Maranata, Cristo viene.